Dios les bendiga. Nuevamente continuamos con el libro de Malaquías. Estamos en el capítulo 2. Vimos que el Señor está reprendiendo al sacerdocio judío por causa de su pecado. Sí, porque ellos estaban ofreciendo al Señor los animales enfermos, lo cojo, lo ciego, sí, lo que ya no servía. Eso era lo que estaban ofreciendo, llevando al altar, y así mismo eso era lo que estaban enseñando al pueblo. O sea, no eran de ejemplo, no eran buen ejemplo para el pueblo de Israel. El sacerdocio judío ya estaba corrupto, estaban totalmente apartados del Señor. Dice el Señor que no estaban dando gloria y honra al nombre del Señor, y que dice que el nombre del Señor es grande y temible entre todas las naciones. Él es Dios de los ejércitos, pero el sacerdocio judío se había alejado del Señor. Y dice que así como les habla fuertemente, ¿no? Les dice que va a maldecir sus bendiciones, que ya las ha maldecido. ¿Por qué? Porque no estaban honrando al Señor. Y habían perdido el estatus de siervos de Dios, habían perdido el estatus de que el Señor los tenía como ministros. ¿Por qué? Porque no estaban dando gloria y honra al Señor, y en la ley estaban haciendo acepción de personas. Entonces el Señor se queja de esto, se queja, les habla palabras fuertes. Dice que cuando le ofrezcan esos animales, esos sacrificios al Señor, dice que lo que va a hacer es que va a tirar estiércol en la cara. Dice, y seréis arrojados justamente con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ya no quería más esos sacrificios. El Señor ya se cansó de esos sacrificios. El Señor se cansó de que le ofrecieran lo peor. Recordemos que al Señor le debemos dar lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, solo lo mejor. El Señor no acepta segundazos. No, el Señor acepta lo mejor, lo primero del corazón. Y eso en nosotros se aplica cuando nosotros vamos a la iglesia y no vamos con disposición, cuando vamos tarde, cuando no vamos de la mejor manera, cuando vamos solo por cumplir, cuando no estamos ofreciéndonos como sacrificio vivo, puro y santo, aceptable a Dios. Esto el Señor no lo está aceptando. Dice, ya no aceptaré más esa ofrenda. Dice el Señor, no recibiré más esa ofrenda de la mano de ustedes. Y aquí en el versículo 10 ya continúa la reprensión, pero ya no solamente al sacerdocio, sino al pueblo en general. Y vamos a ver, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Bien, ahí nos está haciendo la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Bueno, ahí si se refiere al pueblo de Israel específicamente, podemos decir, bueno, se puede referir al padre Abraham, ¿sí? Que como padre de la nación de Israel, y se refiere a un mismo Padre, o se puede referir a Dios, al Padre Dios, que es creador de todo, ¿cierto? Dice, no nos ha creado un mismo Dios, ¿cierto? Eso es común a la humanidad, todos fuimos creados por Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, todos, en el sentido de la creación. O sea, por creación, todos somos hijos de Dios. Ahí está claro esa parte. Pero ya, en el sentido espiritual, no, tristemente, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente el estatus de hijos de Dios lo tiene aquel que creyó en Jesucristo, aquel que le recibió, aquel que le sigue. Estos son los hijos de Dios, los hijos naturales de Dios, no solamente por creación, sino también en el Espíritu, por redención, por adopción. Somos hijos de Dios en este sentido. Pero aquí está hablando entre ellos, ¿cierto? Dice, no tenemos todos un mismo Padre, tenían un Padre en común. El Padre en común, como les digo, podría tratarse de Abraham o podría tratarse del Dios eterno. Dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es decir, siendo hermanos, ¿cierto? Siendo hermanos. Es decir, eran parte de una misma familia. Y siendo así, ¿por qué el uno es desleal con el otro?
Lo que el Señor desea en una relación de familia es una relación de amor, de ternura, de comprensión, de amistad, ¿cierto? Que se ayuden, que nos ayudemos unos a otros como hermanos. Cuando se trata de una familia, eso se espera de una familia, que haya unidad, que haya amor, que haya lealtad, que haya fidelidad. El Señor no espera de una familia que que estén peleando a toda hora, que a toda hora el uno traicione al otro, ¿cierto? Eso no es lo que el Señor desea cuando se habla de una familia. Cuando se habla de una familia debe existir el amor, la lealtad, el servicio desinteresado, ¿sí? No ver el uno cómo hace y apuñala al otro por la espalda, cómo habla mal del otro, cómo le roba al otro. Eso no desea el Señor en su familia. En la familia del pueblo de Israel no quería el Señor eso, que se portaran desleales, que el uno queriendo traicionar al otro, queriéndole cada rato tumbar, como decimos por ahí, ¿cierto? A toda hora hay personas así que a toda hora ven cómo tranzan, ¿cierto? A su hermano, a su amigo, ver cómo lo engañan, cómo sacan provecho, cómo sacan ventaja. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si ustedes son hijos de un mismo Padre, si son hermanos, si son familia, ¿por qué se portan así deslealmente? Eso estaba pasando en los tiempos de Malaquías, ¿sí? En aquellos tiempos. Bien, dice, profanando el pacto de nuestros padres, o sea, al hacer esto estaban profanando el pacto de los padres, ¿cierto? De estar unidos, de ser leales los unos con los otros. Versículo 11, dice, prevaricó Judá. Bien, esa palabra prevaricar, aquí la busqué en el diccionario y la leo, dice, toda injusticia, actuar injustamente, pervertir o incitar a alguien a faltar a las obligaciones de los mandamientos. Bien, entonces toda injusticia es pecado, es prevaricar. Sí, es incitar a otros para que hagan lo malo, lo injusto, para que no sean justos en los juicios. Sí, pero Judá hizo esto, Judá prevaricó. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Bueno, ¿qué es una abominación? Bueno, es algo que Dios detesta, es algo que Dios aborrece, algo que el Señor no le agrada, como la idolatría, como el adulterio, cosas que el carácter de Dios, que es santo, no le permiten aceptar esas cosas. Eso es la abominación, ¿sí? Aquí dice, es algo que Dios detesta o aborrece, porque es ofensivo para Él y su carácter. En la Biblia generalmente se usa con relación a la idolatría y a dioses falsos, prácticas ocultas, sacrificios humanos, homosexualidad, adulterio, la injusticia, la maldad. O sea, todo esto es parte de lo que el Señor llama abominación. Es decir, que el Señor lo detesta, que el Señor lo aborrece. Y continuamos allí en el versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Entonces, ¿cuál era el pecado? ¿Qué otro pecado? Aparte de todos los pecados que ya vimos que estaba haciendo el pueblo, que se habían casado con hija de Dios extraño, ¿sí? Matrimonios mixtos, ¿sí? Entre el pueblo de Dios y sus vecinos impíos, lo que llamamos el yugo desigual, lo que la Biblia nos habla tanto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay ninguna comunión. El Señor les está hablando de esto. Matrimonios mixtos no eran permitidos en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El pueblo, si dada la ley, dada también la trampa, la manera de violarla, ¿cierto? Y el pueblo de Israel no escuchó, sino que antes buscaron a las moabitas, a las otras, de las otras naciones, que el Señor les tenía prohibido que se casaran, que se unieran. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad. Dice la Biblia, no puede estar, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y hoy en día esto también aplica en nuestro tiempo. Nosotros sabemos que si alguien no ama al Señor, hay que desecharlo. No sirve como para su pareja, hombre, mujer, joven. No sirve. Si no es creyente,
no hay que desecharlo, no hay necesidad ni siquiera de orar pidiéndole al Señor la voluntad. No, el Señor ya nos dijo, no os unáis en yugo desigual. No os unáis, ¿por qué? Porque no son lo mismo, no hay comunión. Usted siempre va a jalar para las cosas de Dios, pero la otra persona te va a arrastrar a las cosas del mundo. Entonces va a haber una lucha constante. O sea, esos son problemas más que fijos. Esos son problemas más que anunciados, que el Señor quiere evitar que caigamos en esos errores, que caigamos en esas angustias. El Señor nos quiere librar de tantas cosas. Mira, hay personas que han sufrido tanto con esposos borrachos, ¿sí? Que las sacan incluso de la iglesia. Y también lo contrario, en ambos casos. O sea, es una lucha tremenda y el Señor quiere evitar todo eso. El Señor quiere evitar que como hijos de Dios suframos este tipo de cosas. Por eso el Señor nos está advirtiendo y al pueblo de Israel les advierte, no se casen con ellas. ¿Por qué? Porque ellos los van a hacer volver a sus dioses. Ellos van a hacer que ofrezcan incienso, que ofrezcan sacrificios a sus dioses. Lo que pasó con Salomón. Sí, Salomón se casó con mujeres extranjeras, que dice la Biblia que aún con tanta sabiduría que él tenía, pero él se apartó porque desobedeció y buscó las mujeres de pueblos enemigos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que las mujeres le hicieron desviar el corazón. Sí, imagínense esto, un hombre sabio, un hombre que había sido rey, que su reinado fue brillante, fue de los mejores, ¿cierto? Se le llama la época de oro de Israel, donde floreció, donde había abundancia, donde la plata ni siquiera era apreciada a causa de tanta abundancia de oro. Pero aún así, por la desobediencia, aún así, por conseguir mujeres, dice que la hija del faraón era una de sus mujeres, y así tuvo muchas más que le desviaron el corazón. De modo que era lo último, vemos todo lo que padeció y tal vez en el libro de Eclesiastés, en la parte final, que nos dice que el todo del hombre es guardar los mandamientos del Señor. Eso es el todo del hombre. O sea, llega a una conclusión en la vida, ¿sí? Que es guardar los mandamientos del Señor. Pero él ya pasó por todo eso, ya pasó por la apostasía, ya pasó por todo esto. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, por conseguir parejas, y no solo una, muchas cantidades de parejas que tuvo lejos del Señor, lejos del pueblo de Israel, que le hicieron apartar el corazón del Señor. Pero no fue el único caso, ¿cierto? Acab se casó con Jezabel, la hija del rey Sidonio. Ya sabemos quién fue Jezabel, ya sabemos todo el mal que causó al pueblo, al profeta Elías, ¿sí? Todo el mal que causó esta mujer, Jezabel, y aún sus hijas. ¿Sí? Todo eso vemos cómo afecta el desobedecer al Señor. Sansón y Dalila, ¿cierto? Se casa con una mujer que, mejor dicho, lo llevó a la humillación, a los filisteos sacarle los ojos. ¿Por qué? Por desobediente, por buscar en las filisteas su pareja. Bien, y así en la Biblia hay muchos casos, ¿sí? Que las mujeres tratan de hacer apartar a los hombres. Su corazón se desvía tras dioses ajenos, tras dioses extraños. Por eso en este pecado había incurrido el pueblo de Israel. Versículo 12 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Bien, entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, ahí está hablando. Dice, Jehová cortará, es decir, va a cortar la descendencia. Ya el Señor no quiere que siga más. A las personas que hacen esto, el Señor quiere cortarlos de raíz, digámoslo así. Ya quiere que no den más descendencia, que ya sean eliminados. ¿Por qué? Porque es una abominación, porque el Señor quiere cortar el mal, ¿cierto? Y dice de las tiendas de Jacob, y ya está hablando de Jacob. ¿Por qué no está hablando de Israel? ¿Por qué? Porque Jacob es el engañador. Ahí Jacob es el engañador, ¿no? No habla de Israel.
Dice al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde. Bueno, esa interpretación de ese texto puede significar al maestro y al alumno. Sí, era como un dicho, digámoslo así, hebraico. Dice, al que enseña la doctrina y al que la aprende. A ambos el Señor va a cortar, ¿sí? Tanto al alumno como al maestro, al que enseña como al que recibe la doctrina, ¿sí? Dice, o sea, hace la referencia a esto, como a los que escuchan y a los que enseñan. Dice, a los sacerdotes y al pueblo, ¿sí? Dice, ni los sacerdotes ni el pueblo. Dice, a ambos cortará el Señor, y aunque ofrezca una ofrenda a Dios para tratar de sobornarlo. Es decir, ellos, mire lo que dice en el 2. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, haciendo todo esto, y quieren como tratar de ofrecer una ofrenda a Dios como para ser aceptable, ¿sí? Como si a Dios lo pudiéramos sobornar. Entonces el Señor está diciendo, no, si van a querer sobornarme, pero el Señor no podemos sobornar al Señor, no hay manera. El Señor prefiere cortar a las personas que intentan hacer eso, a las personas que intentan pervertir el derecho. El Señor los cortará, el Señor de raíz arrancará a todas estas personas que desobedecen la palabra, que desobedecen, que invalidan el pacto. Bien, dice un dicho proverbial o un modismo hebreo, que no tendrán descendencia para perpetuar el pecado. Es decir, lo que hablamos aquí, tanto al que vela, en el 12 dice, tanto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Es como un dicho, un hebraísmo, ¿sí? Un modismo. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Sí? Dice, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Sí? ¿Y a qué se puede referir eso? Bueno, se puede referir a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, vemos que ahí nos está diciendo que ellos se habían casado con hijas de Dios extraños, es decir, habiendo dejado a su propia mujer, y se habían ido tras la hija del Dios extraño, ¿sí? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres probablemente con sus lágrimas, con su llanto, con su clamor, clamaban al Señor, o sea, oraban al Señor por su dolor. ¿Por qué? Por haber sido repudiadas, haber sido abandonadas, ¿sí? Aunque esto sería en un sentido pues metafórico. ¿Por qué? Porque digamos las mujeres no tenían acceso al altar, al lugar santísimo, ¿sí? Pero sería metafóricamente el altar. Dice, estamos en el versículo 13, dice, y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, de esta manera el Señor ya no iba a aceptar la ofrenda. Ellos seguían llevando, ofreciendo cosas al Señor, pero el Señor ya no quería recibir de esta manera, porque simplemente el altar se estaba llenando de clamor. Sí, el Señor, cuando nosotros clamamos al Señor por misericordia, por justicia, el Señor lo hace. Miren, nuestra oración es tan poderosa, nuestra oración tiene poder. Si nosotros supiéramos el poder que tiene nuestra oración, no seríamos tan perezosos para orar. Nosotros oraríamos más, porque la oración tiene poder. El clamor, el llanto, la angustia con la que venimos a nuestro Padre delante de Él en intercesión por los demás, tiene poder, pero también hace justicia. Cuando vemos que se nos está actuando con injusticia, podemos venir al Señor y el Señor puede cambiar esa situación. Si oramos y clamamos con todo nuestro corazón, el Señor es un Dios justo. Versículo 14.
Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bien, si el pueblo se pregunta, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque eso es ¿por qué el Señor no acepta mi ofrenda? Hay personas que están en pecado, que están en adulterio y aún así quieren que Dios les reciba, ¿no? Que Dios acepte su ofrenda como si nada pasara. Hay personas que son así de descaradas. Van a ofrecer a la casa del Señor, levantan las manos y tienen aún hay ministros que están en adulterio y tienen el descaro, la conchudez de estar en el lugar santo, ofreciéndole al Señor ofrenda, sacrificio, predicando, enseñando a otros, ofreciendo alabanzas a Dios. Cuando el Señor dice que Él aborrece, que no aceptará las ofrendas de la persona que hace estas cosas. Dice, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado. Mire, cuando uno se casa, el que está allí de testigo, ¿quién es? Es el Señor. El mismo Dios está de testigo cuando se hace ese pacto con Dios. Él está de testigo. Y cuando uno de los dos viola el pacto, Él es el que atestigua contra nosotros. Imagínense tener a Dios de testigo en nuestra contra, cuando nos alejamos del hombre, de la mujer, del pacto, porque han sido desleales, no solamente entre hermanos, sino con su pareja, con la pareja con la que usted dijo sí para toda la vida, usted le dio el sí a esa persona, a su pareja. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Es un pacto que hacemos, no solamente con la persona, sino que Dios está de testigo. Es algo impresionante. Y cómo la gente hoy en día invalida el pacto que ha hecho. Y lo ponen como si nada. Tristemente, la palabra del hombre hoy en día no vale nada. No vale nada. ¿Por qué? Porque son mentirosos, porque juran en vano, porque no dicen la verdad, porque son desleales. Aquí el Señor le está diciendo, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Aquella persona, mire, en el pueblo de Israel, las mujeres se casaban, bueno, ambos, pero la mujer más joven, sí, muy joven, desde muy niñas, ya se estaban casando, 12, 13, 14 años, 15 años, eran comprometidas en matrimonio, es decir, muy jóvenes. Por eso la mujer de su juventud, que habían pasado ya algunos años, ya no estaban tan jóvenes, tal vez ya no estaban tan bonitas como antes. Pero ¿qué pasó? Habían dejado a esta mujer que ya no era tan joven por conseguirse otra más joven. ¿Sí? Y eso no es nada, no es solamente de ahora, pasaba antes y sigue pasando, es decir, continúa. ¿Por qué? Dice la Biblia, por la dureza de los corazones, por la dureza del corazón. Cuando hay adulterio, ¿cuál es la causa? La dureza del corazón. Esa es la causa de que se haga el divorcio, la dureza del corazón, porque no son obedientes a la palabra, porque desechan el pacto que hicieron un día. Dice, contra la cual ha sido desleal. El Señor le está hablando allí especialmente a los hombres. ¿Por qué? Porque eran ellos los que dejaban a las mujeres. Hoy en día, digamos que la situación es pareja, ¿sí? Las mujeres dejan también a los hombres y se van con otro. Pero aquí en este tiempo sí eran los hombres los que dejaban a las mujeres. Casi siempre eran ellos los que se iban y repudiaban a la mujer. Dice, ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Con ella fue que hicieron un pacto, ¿sí? La compañera de vida. Por eso bien dice, ¿no? Hasta que la muerte los separe, es para siempre, es una compañera, no es temporal. ¿Sí? El matrimonio no es algo por un tiempo, hasta que me aburra, hasta que me canse, hasta que ya no aguante, hasta que el otro, no. El pacto es eterno, ¿sí? Digamos, por siempre aquí en la tierra, digámoslo así terrenalmente, ¿sí? Terrenalmente es por siempre, solamente hasta que la muerte los separe, ¿sí?
Sí, el Señor atestigua contra aquellos adúlteros. Versículo 15. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces ahí está hablando. ¿Qué está diciendo? Bueno, este versículo es un poquito de los difíciles, un poquito complicado. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bueno, aquí encontré un comentario que lo apunté, me pareció muy bueno. Dice, hizo una pareja de la que procedieron todas las demás para tener una descendencia santa. Dios quiso que toda la raza humana brotara de una sola pareja, para que Cristo procediera de esa misma familia y así morir por todo el hombre, por todo hombre, porque tenía esa naturaleza que era común a toda la raza humana. Dios buscaba preservar una simiente piadosa para la nación de Israel, a fin de que pudiera traer a su hijo al mundo. Por eso les ordenó que no se casaran fuera de su nación. O sea que Cristo quiso preservar una simiente de una pareja. Sí, al principio no hizo más, o sea, no hizo a tres, a un hombre y dos mujeres. No, hizo un hombre y una mujer, porque eso fue lo que dice la Biblia. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no hay cabida para más. Ellos dos van a ser uno solo. Entonces era lo que ellos no estaban entendiendo y estaban invalidando el pacto que habían hecho con la compañera de su juventud. Es lo que está diciendo allí la palabra. Sí, entonces Cristo quiso sacar una descendencia de una sola pareja. ¿Cuál pareja? ¿Cuál pareja era? Adán y Eva, ¿cierto? De ahí procedieron todas las demás para tener una descendencia santa. Dios quiso que toda la raza humana brotara de una sola pareja, ¿sí? Para que Cristo procediera de esa misma familia. Sí, qué lindo comentario. Dice, y así morir por todo hombre, porque tenía esa naturaleza que era común a toda la raza humana. ¿Sí? Cristo, al ser humano, pudo morir por nosotros, nuestro pariente redentor, Cristo. Eso también estoy estudiando el libro de Ruth y ahí vemos que solamente para que Cristo pudiera redimirnos tenía que ser nuestro pariente, ¿sí? Nuestro pariente redentor. Sí, y Él lo hizo. Al Él hacerse humano fue nuestro pariente del pueblo de Israel, judío. Sí, dice, Dios buscaba preservar una simiente piadosa para la nación de Israel a fin que pudiera traer a su hijo al mundo. Por eso les ordenó que no se casaran fuera de su nación. Entonces Dios quiso eso, que solamente pues fueran en la nación judía. Sabemos que ahí se lograron a la familia del Mesías, vemos que humanamente entraron, ¿cierto? De otras que no eran judíos, por ejemplo la Ruth, la moabita, Rahab, la ramera, pero ¿qué pasó? Por gracia, ahí está mostrando la gracia de Dios. O sea, eso es lo que está mostrando y revelando. Bien, entonces esta sería tal vez la explicación a este versículo, sí, que vemos, dice, que el 15, dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guarde su vida, guarde su alma, guarde su espíritu. Guardaos en vuestro espíritu, dice el Señor, y no seáis desleales. Es triste hoy en día como el divorcio es de lo más normal. En el mundo tal vez lo entendemos, porque ellos, es su naturaleza, es parte de la naturaleza pecaminosa, no estar contentos con una pareja y buscar otra y otra y otra y nunca tal vez encontrar la satisfacción de su vida. ¿Por qué? Porque no han llenado el vacío que hay en sus corazones. Tal vez lo entendemos en inconversos, pero en hijos de Dios, en pastores, en ministros, en personas que ambos son cristianos, ambos son ministros y llevan años
escuchando, entendiendo la palabra y por qué se da el divorcio y por qué se da esto y por qué lo toman simplemente como no me entendí y Dios me habló, Dios me dijo que esta otra persona sí es para mí, que ya Dios me dijo que me divorciara y que me casara con la otra. ¿Será que Dios les ha hablado? ¿Será real que es Dios el que habla de esa manera cuando Él les está diciendo no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud? ¿Será Dios el que está hablando o seremos nosotros? ¿O será el diablo el que pone esas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sean desleales? Es lo que está diciendo con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, nuevamente está diciendo, y no seáis desleales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Que a Él le agrada cuando una pareja se divorcia? Para nada, el Señor aborrece, no hay otra palabra, el Señor aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, el repudio, dejar a la pareja de la juventud, el Señor lo aborrece. ¿De qué manera tenemos que entender? ¿De qué manera el Señor nos tiene que hablar? Que el divorcio no es bíblico, el Señor lo reprueba. Dijo Jehová de los ejércitos, es como que usted comete un asesinato. Sí, mire, esto es lo que es algo así como dice, el que cubre de iniquidad su vestido. Es como que usted cometió un asesinato y digamos que esa sangre le salpica en su traje blanco y así sale a la calle. Cualquier persona lo va a ver y se va a dar cuenta de que usted hizo ese asesinato, que usted cometió ese crimen. Eso es un crimen. Para Dios el divorcio, el separarse de la persona, el ser desleal es un crimen. Así lo está mostrando, es como estar manchada su ropa, está manchando su vestido de iniquidad y toda la gente lo va a poder ver. Toda la gente va a poder ver que usted está vestido de iniquidad, que usted está vestido con ropas de inmundicia, de iniquidad, porque eso es lo que es el divorcio. Iniquidad, está vestido de iniquidad, su ropa, su vestido, su traje. Cuando el Señor la ha dicho, es como el contraste con el vestido de la novia. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, puro, blanco, resplandeciente para recibir al rey. ¿Y será que una persona que está vestida de iniquidad, será que podrá ser la novia de Cristo? ¿Será que una persona que está vestida de iniquidad podrá un día decir, yo soy la novia de Cristo, yo voy con Él? Pues vemos que es muy difícil, es casi imposible, porque el Señor aborrece el repudio, el Señor lo aborrece, es parte de las cosas que el Señor aborrece. En el libro de Proverbios dice que 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí vemos que también el repudio, el que se divorcia, el que rechaza a su pareja, la pareja que Dios le dio, que se casó con ella desde la juventud. Y dice nuevamente, pero ¿quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos, el que tiene todo poder, el que es grande y poderoso en batalla, el que es grande y temible. Él es el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al Dios que no se le pasa ninguna, al Dios que tiene poder y autoridad. Dice la Biblia que Él es el poderoso de Israel y que las naciones alrededor escuchaban su nombre y tenían miedo, tenían temor. Y termina diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu. Nuevamente está diciendo, guardaos en vuestro espíritu. Guarda tu vida, guarda tu alma, guarda tu espíritu, guarda tu cuerpo. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, algo apunté aquí, dice, Dios aborrece el divorcio. Y aquí parece compararlo al asesinato, en el que deja visible las señales del crimen cometido a fin de que todos lo vean. El que repudia a la esposa, en lugar de ser protección a ella. El que se divorcia muestra a todos abiertamente que es inicuo. La vestimenta de iniquidad es la marca del alma inmunda en el interior. No creo que ninguno de nosotros queramos vernos así, queramos vernos vestidos de iniquidad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia, que hoy ha tomado
y toma las cosas del Señor muy a la ligera, la toman muy a la ligera, porque no están obedeciendo, no están guardando la palabra. Pero es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver a Dios. Siempre hay oportunidad, siempre hay esperanza, siempre, siempre. El Señor hoy nos da palabra de arrepentimiento. Arrepiéntase, no sea desleal, vuelva a la mujer de su juventud, no sea desleal, sea fiel. No cubra de iniquidad su ropa y su vestido, que todos puedan ver que está vestido de iniquidad. Bien, es una palabra en contra del adulterio, en contra del divorcio, y vimos en contra de otras abominaciones, en contra del yugo desigual y muchas otras cosas que vimos en el día de hoy, y también la deslealtad entre hermanos. Bien, así avanzamos en el libro de Malaquías, en este capítulo 2, ¿sí? Ya recordemos, Malaquías tiene 4 capítulos, hemos terminado por hoy en este capítulo. Dios les bendiga, vamos a seguir adelante, vamos a terminar. Yo sé que la palabra es fuerte, pero la palabra de Dios siempre trae exhortación, trae consuelo, y recuerden, el Señor Jesús nos ha amado con amor eterno. Así es de que no tengas miedo, no tengas temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Dios les bendiga.